Decíamos en el arranque de esta edición central que las ventas en supermercados y shoppings han sufrido una fuerte baja, la 15ª consecutiva. Las operaciones en los retails o en los salones de venta de mercaderías se derrumbaron durante el mes de septiembre casi el 9%, mientras que en los centros comerciales el mes de septiembre marcó una merma de casi 4%. Bueno, esto está marcando algo que venimos diciéndolo desde los últimos meses. Y con esto vamos a tener que lidiar a ver dónde se toca el fondo y dónde se empieza a salir. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va, Ismael? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? A ver, ¿a alguien le podría llamar la atención estos números, que son números negativos? No, para a nada, nadie, absolutamente a nadie. El tema, ¿sabés cuál es? Que te lo tiro a vos, a la pelota, Ismael. Sí. Es decir, bueno, ¿dónde tocamos el fondo y picamos? Bueno, pasa lo siguiente, el dato que se conoce es el dato de septiembre. Septiembre fue un mes muy, pero muy duro. No olvidemos que, fue tras las PASO, ahí hubo un salto muy importante en el valor del dólar, hubo un incremento muy fuerte de la inflación, o sea, fue un mes particularmente recesivo, y muy difícil, muy golpeado el bolsillo de la gente, y por eso aparece este incremento tan importante, una caída del 9% en la venta de supermercados respecto del mes anterior, del mes de agosto. Ahora, faltan estos meses. De todas maneras, se supone que, vamos a seguir teniendo una caída un poco más moderada, pero todavía caída del consumo, porque no ha habido una recuperación del salario, tampoco una recuperación de las jubilaciones, del ingreso de la gente en general, y por eso estamos teniendo estas caídas tan fuertes. Prácticamente se puede decir que desde mediados del 2018 el registro del INDEC viene marcando números negativos en las ventas de los supermercados, que reflejan básicamente el consumo general de la población. ¿Hablabas del INDEC? ¿Hablabas del INDEC? Permitime, ¿te acuerdas que anoche yo te preguntaba, Ismael, ¿qué pensás sobre la designación de Marco Labaña? Y vos decías, como un punto positivo de la gestión Macri, las estadísticas se respetaron. Y Marco Labaña tal vez pueda llegar a ser el garante de llevar cierto grado de seriedad a los números que vienen. Ahora, hoy Marco Labaña dice, miren, la economía argentina para el próximo año, si debemos hacer una proyección al menos algo responsable, debemos estar hablando del 40% de inflación para el 2020. Es decir que la pelota sigue estando súper embarrada y pesada, como en el potrero de hace muchos años. Sí, de todas maneras lo que hay que señalar es lo siguiente, el INDEC no hace pronósticos de inflación. Lo que hace el INDEC es medir la inflación que efectivamente hemos sufrido todos los argentinos, acompañado por todas las direcciones provinciales que también aportan sus datos en las respectivas provincias. Por eso te lo planteaba precisamente, ¿no será sumar demasiado ruido, Marcos? No arrancaste todavía. ¿Para qué te pones a presumir respecto de lo que te va a dar un número que es científico? Sí, aparte no olvidemos lo siguiente, en la Argentina los pronósticos especialmente de inflación, no es que le pegaron en el poste, la pelota fue directamente a la tribuna, estuvieron muy alejados de la realidad y fueron pronósticos oficiales contenidos en la ley de presupuesto, por ejemplo, que se hicieron con pautas de inflación que después no tuvieron nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad. Respecto del año 2020, 40% de inflación. Y es difícil saber porque todavía no sabemos cuáles van a ser los lineamientos del presupuesto de la del próximo año económica que se va a implementar a partir del 10 de diciembre. A propósito de eso, Ismael, vos que andás por los pasillos donde se cuecen estos números, ¿ya hay una fecha estimada respecto de cuándo Alberto Fernández definitivamente enviará al Congreso el proyecto de ley de presupuesto? No hay fecha, se supone que se está hablando de que el 5 o 6 de diciembre se podría conocer cuál va a ser el gabinete y tenemos que esperar que se convoque a extraordinarias y se puedan mandar no solamente el tema del presupuesto, sino también el conjunto de medidas iniciales con las cuales piensa debutar el nuevo gobierno. ¿Sabés por qué te lo decía? Porque en Mendoza, por ejemplo, lo mismo pasará en Córdoba, nos imaginamos, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, etcétera.
no se puede hablar de presupuesto si no tenemos la pauta nacional. Es decir, todo lo que se demore la nación demorará o ralentizará las decisiones políticas que se toman en las provincias. Sí, sí, efectivamente. Hay un proyecto de presupuesto que presentó el gobierno actual, pero evidentemente nadie lo toma ese proyecto con seriedad porque va a haber cambios, se supone que va a haber cambios impositivos, tiene que haber, según lo que se dijo en la campaña electoral, alguna modificación en relación a los saberes de los jubilados, puede haber cambios en el salario mínimo, todo eso va a tener su impacto presupuestario. Por lo tanto, para ser responsable, tenemos que esperar el envío de esos proyectos para ver efectivamente qué situación podemos llegar a tener y qué es lo que podría depararnos para todos nosotros el año 2020. Mientras tanto, lo que sí hay que señalar es que el Tesoro Nacional estuvo pidiéndole plata, 20.000 millones de pesos al Banco Central para hacer frente a los gastos extraordinarios que hay especialmente en el mes de diciembre. ¿Pero no era que estaba vedado esto? Quedó el acuerdo con el fondo impedía esto, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, pero hubo modificaciones en el presupuesto a través de DNU, con lo cual se autorizó a que el Tesoro Nacional pueda tener financiamiento del Banco Central. Se utilizaron estos 20.000 millones. Desde Hacienda reconocen que esta semana van a pedirle otros 20.000 millones de pesos al Banco Central. Se lo dan como adelantos transitorios. Dicen que esto no compromete las metas monetarias, pero bueno, vamos a ver porque, viste, cuando vos empezás pidiendo, no sabés... Te pido la mano y te tomo el codo. Exactamente, porque no olvidemos, diciembre es un mes muy demandante, muy inflacionario, donde demás, hay que pagar el medio aguinaldo. El gobierno tiene las fuentes de financiamiento del mercado de capitales totalmente cerrado, está el reperfilamiento de vencimiento de la deuda. Este fin de semana el gobierno tiene que pagar parte de la deuda que no estuvo reperfilada, se calcula unos 400, 500 millones de dólares. Bueno, la cosa viene movidita y por lo tanto hacer un pronóstico de inflación para el 2020 me parece totalmente prematuro y menos corresponde hacerlo al que va a ser el titular del INDEC, porque vuelvo a señalar, técnicamente el INDEC no hace pronóstico de inflación. Señor, gracias.